Muy buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos al segundo encuentro de higiene y seguridad en el manejo de agroquímicos y fertilizantes. Este ciclo de charlas organizado por SAMBA, la línea de protección de agroquímicos de Nidera, ¿no? Y en el marco de este programa tenemos un total de 6 módulos a tratar en este ciclo, por supuesto encabezado por la señora Ana Cristina Amador. Ahora voy a presentarlas a ellas dos nuevamente. En esta ocasión, el segundo módulo con el siguiente tema. Los productos agroquímicos y fertilizantes, por supuesto, lo vuelve a desarrollar la señora Amador. Bueno, antes que nada voy a presentarla a Geraldine Bush. Ella es ingeniera agrónoma del Servicio Técnico de SAMBA y Ana Cristina Amador, que es coordinadora de la especialización de higiene y seguridad en el trabajo agrario de FAUBA, la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, la saludo. No sé si Geraldine querés aportar algo previo al comienzo de la charla de Cristina. Buenas tardes a todos los oyentes. Otra vez bienvenida a esta segunda charla. Quería contarle un poquito qué es lo que vamos a estar tratando con Ana en el desarrollo de esta charla, y se van a estar introduciendo los temas y los conceptos que se manejan en el sector, en lo que se hace a seguridad y higiene, la definición de diferentes conceptos que manipulamos, la toxicología de los productos, cómo identificar la peligrosidad de los productos que se manejan en el campo hoy en día. También vamos a ver cómo puede uno informarse acerca de la peligrosidad de los productos que está manejando, ya sea en el transporte o en el campo, dónde buscar esta información. Y por último, las consideraciones referentes a lo que hace el transporte de los productos agroquímicos y fertilizantes. Así que con eso te invitamos, Ana, a dar comienzo a la charla. Antes quiero nada más aportar algo. A todos aquellos que quieran hacer preguntas, recuerden, en la sección derecha del auditorio pueden allí formular todos los interrogantes que ustedes tengan, y aquí los acercaremos para el final de la charla de Ana. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy buenas tardes a todos los que están en Argentina o en los países de Latinoamérica. Buenas noches a aquellos que sé que nos están viendo también desde Europa. Estamos hoy iniciando la segunda de las ponencias, digamos, la segunda de las charlas en el marco de este programa. Supongo que, digamos, todos ustedes han visto la primera charla, porque de algún modo vamos a partir de los conceptos que hemos desarrollado en la primera charla para desarrollarlos de este módulo 2, donde vamos a comenzar ahora sí concretamente a hablar de las características de los productos agroquímicos y fertilizantes, que nos interesa destacar a los efectos de, luego tratar o profundizar en cómo organizar el trabajo para que se desarrolle con agroquímicos y fertilizantes de un modo seguro, de un modo responsable, de un modo seguro. Lo primero que querría compartir con ustedes es el concepto básico de qué entendemos por agroquímicos, o sea que todos realmente sintamos que estamos hablando de un mismo concepto. Básicamente, cuando hablamos de agroquímicos en el sector agropecuario, lo primero que nos viene a la mente es los agroquímicos que son plaguicidas. O sea, todas aquellas sustancias o mezclas de sustancias, porque no siempre son sustancias puras, sino que muchas veces están, son mezclas o tienen coadyuvantes, etcétera, que se utilizan para prevenir, para controlar o para destruir una plaga. Una plaga que puede ser un microorganismo, un hongo, una levadura, una bacteria, una plaga que puede ser un animal, un roedor, un ave, una plaga que en realidad puede ser una maleza, una planta, y por supuesto, un insecto, ¿no? O sea, principalmente uno identifica los insectos. Muchos de los plaguicidas que utilizamos son para matar insectos. Entonces, por plaguicida vamos a tratar o vamos a entender todas aquellas sustancias que se utilizan para prevenir, controlar o destruir cualquiera de este tipo de plagas que les estoy mencionando, que de algún modo pueden afectar los cultivos, produciendo pérdidas en los mismos o produciendo enfermedades.
plantearles algunas cosas. Cuando hablamos de plaguicidas, en este caso yo les estoy diciendo que afecten los cultivos, pero de algún modo, y porque sé que hay muchos, digamos, entre las personas que están escuchando, hay muchas personas que de algún modo también tienen actividad vinculada a la ganadería, que cuando hablamos de plaguicidas también estamos hablando de productos que se utilizan para prevenir, controlar o destruir una plaga, muchas veces que afecta a los animales. Y quiero hacer esta mención, aunque después sigamos hablando únicamente del tema de cultivos, porque muchas veces trabajamos con plaguicidas en la ganadería sin tomar real conciencia que los riesgos que tienen esos plaguicidas son exactamente iguales, y el principio activo es un principio activo común, que el que puede tener un plaguicida de uso agrícola. Muchas veces nosotros nos cuidamos o consideramos que tenemos que prestar atención al manejo de supongamos, un producto fosforado que usamos en un cultivo, y por ahí le restamos atención a el manejo de un fosforado que a lo mejor lo usamos en la avicultura o en la ganadería bovina, etcétera. O sea, eso de algún modo quiero compartir con todos ustedes, porque sé que también hay productores y empresarios que están vinculados a la ganadería. Bien. A partir de acá, los plaguicidas de los que estamos hablando, en cierto modo, son los que también se conocen con el nombre de fitosanitarios, de insecticidas, en el supuesto caso que específicamente se utilicen para matar insectos, o herbicidas, que son aquellos plaguicidas que utilizamos para matar plantas, hierbas, que de algún modo compiten con los cultivos comerciales y los queremos eliminar. Pero en realidad, en el campo hay otros químicos, y estamos hablando de agroquímicos. Y entonces me veo un poco en la necesidad de compartir con ustedes que, aparte de los agroquímicos que llamamos plaguicidas y que los utilizamos a campo, o sea, en las aplicaciones en los cultivos, tenemos también productos químicos, muchas veces vinculados al manejo de granos o de semillas, o que, digamos, manejamos en laboratorios de calidad o laboratorios de semilla. Sé que muchos de ustedes están vinculados a semilleros, actividad en semilleros. En los semilleros normalmente hay laboratorios de calidad de semillas, donde trabajan con semillas que normalmente llegan a ustedes en bolsitas, muchas de ellas semillas tratadas o semillas, digamos, en el medio nuestro solemos escuchar que las llaman semillas curadas también, una terminología que en realidad en el contexto en el que vamos a movernos, o que nos estamos moviendo acá, que estamos hablando de higiene y seguridad en el trabajo, yo quisiera destacar que es un término incorrecto. Si hablamos de semillas curadas o de algún producto curado, estamos dando un poco la idea de que estamos hablando de algo inocuo, de algo que no significa un riesgo. Y en realidad, concretamente, este curso, esta actividad, de algún modo quiere plantear que con estos productos de los cuales estamos trabajando, estamos hablando de productos que de algún modo tienen un riesgo. Por eso me parece más correcto hablar de semillas curadas o de productos curados, tratados y no curados. Por otro lado, bueno, por supuesto, tenemos riesgos en el manejo de agroquímicos, o manejamos agroquímicos en las plantas de silos. Agroquímicos que muchas veces son insecticidas que uno pone o fungicidas que uno aplica como para evitar que se deterioren los granos que están almacenados. También hablamos de agroquímicos, aún sabiendo que estamos hablando de riesgos que son distintos a los de los plaguicidas, cuando hablamos de los fertilizantes, los nutrientes del suelo, los nutrientes que uno aplica en el suelo, para brindar nutrientes a las plantas, pero que de algún modo también tenemos que prestar atención cuando hablamos de higiene y seguridad, en el sentido de que algunos riesgos nos van a llevar a que tengamos que manejarlos con algún tipo de protección. Y por supuesto aquello que tiene que ver con otros agroquímicos que tenemos también en el campo, como puede ser el combustible, los distintos combustibles que muchas veces se almacenan en los campos, incluso deberíamos extrapolarlo también a lo que es los depósitos de gas que muchas veces tenemos, los Zeppelin o las garrafas, que muchas veces manejamos en muchas actividades del campo y que de algún modo tenemos que conocer cómo manejarlos para que no les signifiquen un riesgo a las personas que trabajan con ellos. Digamos, yo en este momento simplemente lo pongo en escena y vamos a irlo tratando y lo vamos a ir desarrollando
a medida que se vayan desarrollando las próximas sesiones. Los plaguicidas en realidad se clasifican de distintos modos. Recién en las filminas anteriores yo destaqué un poco cómo se clasifican los plaguicidas en función del tipo de organismo que controla. Entonces decimos que son plaguicidas, herbicidas, insecticidas, podríamos decir rodenticidas, si afectan o atacan a los roedores, avicidas en el supuesto caso que se utilicen para matar loros, por ejemplo, que es una gran plaga de los cultivos nuestros. Se pueden clasificar también por el principio activo, o sea, el principio activo en realidad es el ingrediente, la molécula que actúa concretamente como plaguicida y que puede variar. Hay plaguicidas cuyo principio activo es un órgano clorado, otros que son órganos fosforados, piretroides, bueno, hay una variedad muy grande de productos. No hace al curso o a la actividad esta profundizar en ellos, en sus moléculas, etcétera, pero simplemente plantearles que hay distintos principios activos y planteárselos como algo muy importante, porque de esos distintos principios activos dependerá la toxicidad de aquello que vamos a manejar, la persistencia de ese producto plaguicida que vamos a manejar. Y después, bueno, también los podemos clasificar en función del tipo de formulación, o sea, el modo en el que el producto se presenta. Se comercializan muchas veces estos productos en forma líquida, en otros casos en polvo, en otros casos granulados, en otros casos bajo la forma de pastillas que subliman, o sea que en presencia de humedad generan un gas. Entonces, ese tipo de formulación también puede significar un riesgo que tenemos que atender en el manejo. Se clasifican por la concentración, no va a ser lo mismo hablar de un producto concentrado en un envase que un producto diluido en el tanque de una pulverizadora, y se clasifican por su origen. Hay muchos plaguicidas que son de origen sintético, básicamente aquellos en los cuales vamos a poner foco en esta actividad, y muchos en realidad son de origen natural, plaguicidas que en general se utilizan más en el desarrollo de aquella agricultura vinculada a la agricultura orgánica. Muchas veces en la actividad hortícola se maneja mucho, o en la actividad frutícola, etc. Bien. El concepto de toxicidad, o sea, vamos a empezar a profundizar ahora en aquello que nos interesa hablar cuando decimos que los productos agroquímicos o los plaguicidas tienen un riesgo, y frente a ese riesgo lo primero que debemos manejar es el conocer el riesgo, conocer qué es lo que tenemos que prestar atención para protegernos nosotros o para proteger a aquellos que van a estar vinculados al manipuleo de estos productos. ¿Qué entendemos por toxicidad? Un poco profundizando en conceptos que básicamente son clave en esta charla que vamos a tener. Toxicidad en realidad es la capacidad de una sustancia de producir un daño, producir un efecto nocivo de distintas naturalezas en el organismo de una persona, en el organismo de un animal, de un insecto o de una planta. En realidad, los plaguicidas los estamos utilizando, en cierto modo, para eliminar insectos, para eliminar roedores, para eliminar una maleza. O sea, son sustancias o mezclas de sustancias que de algún modo generan un efecto nocivo, un daño en aquellos organismos que uno quiere eliminar. Pero de algún modo debemos conocer cuál es la toxicidad de un producto, a los efectos también de evitar que generen un daño en aquellas personas que están manipulando estos productos. El riesgo toxicológico indica la probabilidad. Siempre que hablamos de riesgo estamos hablando de la probabilidad de que se produzca un daño por algún motivo. El riesgo toxicológico es la probabilidad de que se produzca un daño por la toxicidad de un producto. Ustedes recuerdan, en la charla de la vez pasada hablamos del concepto amplio de riesgo y habíamos dicho también que es la probabilidad de que ocurra un daño en una determinada condición de trabajo que uno pueda realizar. O sea, en la charla pasada hablamos del contexto amplio de las condiciones y medio ambiente de trabajo en el sector agrario. Hoy concretamente nos vamos a meter en el riesgo que tiene que ver con los productos y su toxicología. Bien,
Eh, Avanzando un poquito en lo que es la toxicidad de los productos agroquímicos, quiero compartir con ustedes, bueno, entiendo que la mayoría de ustedes conocen los productos de los que estamos hablando y conocen normalmente cómo son comercializados estos productos. Los productos agroquímicos siempre vienen, digamos, no los comercializamos en nuestro país a granel, o sea, en otros países eso se da, en el nuestro no, entonces normalmente vienen envasados en algún tipo de envase, según la cantidad de esos productos, vienen en bidones, vienen en envases de lata, en algunos casos, según la posibilidad de que vengan en polvo, a veces vienen en envases que son de cartón. Todos los productos, independientemente del envase, los productos agroquímicos, ¿no? Independientemente del envase e independientemente del tamaño del envase, o sea, de la naturaleza o digamos, de que sea de plástico, que sea de lata, de que sea cartón, e independientemente del tamaño, siempre vienen con una banda, o sea, con una banda de color que viene ubicada en la parte de abajo de los envases, que varía según el grado de toxicidad que presenta ese producto. Entonces, como ustedes pueden ver en la filmina, donde yo les he puesto las 4 bandas de color que normalmente vienen en los envases, hay envases que tienen una banda de color roja. Son los productos más peligrosos, son los productos que tienen un mayor nivel o grado de toxicidad. Son aquellos productos que posiblemente son más volátiles o que por su naturaleza pueden ser más agresivos en el contacto con la piel, en la posibilidad de ser inhalados por una persona o bueno, por un animal. Incluso muchas veces son aquellos de los cuales tenemos que, digamos, prestar más atención a las indicaciones que nos den los envases de los productos o las hojas de seguridad de los productos, porque, digamos, el riesgo es extremadamente tóxico, o sea, el riesgo es muy elevado. Tenemos otros que son banda amarilla, normalmente viene acompañado por una leyenda o por un mensaje que dice peligro, veneno, producto muy tóxico, etc. Otros que tienen una banda de color azul, que en general dice moderadamente tóxico, y otros que tienen la banda verde que en general dice levemente tóxico y en algunas ocasiones sobre esa banda dice también producto con bajo riesgo, probablemente sin riesgo toxicológico. Bueno, la realidad y lo primero que me es importante compartir con todos ustedes es que en el sector agropecuario se está dando un cambio muy grande, digamos, según pongamos foco en las empresas que producen estos agroquímicos o en las empresas que a nivel de los campos están trabajando con estos productos. A nivel de las empresas que producen agroquímicos, bueno, compartirles que se van creando nuevas moléculas que cada vez se caracterizan por tener un menor riesgo de toxicidad e incluso en paralelo con la oferta de esas nuevas moléculas menos riesgosas, o sea, que tienden más a la banda verde o la banda azul, se da el que se comercializan bajo formulaciones que tienen también menor grado de toxicidad. O sea, formulaciones de menos riesgo de que se volatilicen, que en el manipuleo o en el trasvase puedan significar más riesgo de que se genere una polución que uno pueda inhalar. Eso por el lado de la oferta, digamos, de aquello que vamos a encontrar en el mercado y a donde podemos orientarnos para tratar de mejorar en el sector o en los establecimientos el que cada vez haya más banda verde y cada vez menos banda roja. Perdón. Bien. Lo otro que me parece importante también destacar es que en los campos uno percibe que muchos productores hoy en día están priorizando frente a productos que cumplen la misma función el comprar productos o adquirir y aplicar productos levemente tóxicos, o sea, banda verde, por sobre aquellos que son más tóxicos, como puede ser banda amarilla o banda roja. E incluso en muchas ocasiones he escuchado los productores plantear como que realmente en el campo de ellos
el tema de los agroquímicos ha dejado de ser un problema porque hoy en día todo lo que se está aplicando, todo lo que se está utilizando es banda verde. Y entonces, bueno, yo sé que de aquel lado hay productores, me están escuchando algunos que son colegas míos, o sea, ingenieros agrónomos, y que de algún modo tenemos una responsabilidad en lo que informamos respecto a este tema y al manejo adecuado de estos productos. Decirles que, si bien, por supuesto, los banda verdes son de mucha menos toxicidad que los banda roja, estamos hablando de un espectro de productos de distinta toxicidad, pero que todos son tóxicos. Entonces, de algún modo, saber que es vital siempre protegerse según las indicaciones que podamos obtener a partir de la información que brindan los envases de los productos o sus hojas de seguridad. Normalmente cuando leemos la información que tiene que ver con toxicidad nos aparece un indicador que es la dosis letal 50, que normalmente se identifica como por sus siglas DL50. Bueno, para quienes no saben a qué nos estamos refiriendo o a qué se refiere la información cuando habla de la dosis letal 50, decirles que este indicador nos habla de la cantidad de sustancia que se requiere para causar la muerte del 50% de un grupo de animales de experimentación. Por supuesto, para saber si un producto es más tóxico o menos tóxico, no se ensaya con personas, se ensaya con animales de laboratorio. Entonces, cuando frente a una exposición aguda, o sea que se le derrama sobre la piel a determinados animales, que normalmente son ratitas de laboratorio, ratones, o que se los hace ingerir el producto, o sea, por eso, bajo condiciones controladas y administradas por alguna vía específica, muere el 50% de la población. Normalmente, lo que se hace es extrapolar esta realidad que uno experimenta a nivel de laboratorio a lo que se supone que podría suceder si eso, si ese riesgo cae sobre las personas. Por eso decimos que según la dosis letal, un producto será mayor o de mayor o menor toxicidad, en consecuencia de mayor o menor riesgo. Si miramos un poco, en esta filmina les quiero mostrar, cuando miramos la banda toxicológica, por ejemplo, en esta banda toxicológica dice que frente a una formulación líquida tenemos un producto que tiene una DL50 que dice es de 20 miligramos por kilo o menos, o sea, 20 miligramos por kilo de persona o menos mataría al 50% hipotéticamente, ¿no? Al 50% de la población. En realidad, ¿cómo lo tenemos que interpretar esto? ¿Qué nos significa? Bueno, nos significa, en realidad, que si estamos hablando de una persona que pesa 70 kilos, necesitaríamos 1 gramo con 4 para matar al 50% de una población. O sea, en realidad esto es un tema, digamos, bastante complejo, porque en realidad lo que estamos haciendo es extrapolar una cuestión de laboratorio a una cuestión que simplemente lo que queremos es, que se evidencie que al ser algo muy tóxico, una pequeña cantidad puede generar un daño grande. Pero esa pequeña cantidad todavía es menor para matar al 50% de una población si estamos hablando de alguien de menor peso, por ejemplo, de un niño. O de alguien que pueda no ser un niño, pero que es una persona de menor peso. Con lo cual, frente a esa situación, con una menor cantidad de este producto, uno puede también sufrir un daño grande. Bien, eso hablando de cuestiones que hacen a la toxicología. Otra de las características importantes a tener en cuenta en estos productos es el grado de persistencia. ¿Qué entendemos por grado de persistencia? En realidad, el grado de persistencia es en realidad el tiempo que el producto va a persistir activo sobre la planta, sobre los granos, sobre el cultivo, sobre la plantación de frutales, o sea, donde lo hayamos aplicado. El tiempo en el cual el principio activo de ese producto sigue activo. Indudablemente, mientras está activo, uno tiene que protegerse de varias cosas. Una de ellas es de decir, bueno, si ha sido aplicado el plaguicida sobre un fruto, yo no debo cosechar ese fruto para el consumo hasta que pase un determinado tiempo donde esa persistencia haya caducado, digamos así.
Eso se conoce con el nombre de tiempo de carencia. O sea, ustedes cuando trabajen analizando o cuando trabajan analizando la información que tienen los envases de los productos, muchas veces dice el tiempo de carencia es de tantos días. Nos referimos a eso, o sea, el tiempo que yo tengo que respetar entre el momento en que yo apliqué el agroquímico y el momento en el cual cosecho un fruto para el consumo. Hay otro indicador que es el tiempo de reingreso y que este es muy importante en todas aquellas plantaciones, como puede ser el tabaco, donde se utiliza mucho agroquímico, como puede ser a lo mejor un cultivo extensivo de granos, donde uno aplica un producto y de algún modo en ocasiones tiene que volver a ingresar a ese campo que ha sido tratado, que ha sido aplicado con un producto. Ese indicador que van a leer en la información que le dan los envases o las hojas de seguridad, se conoce con el nombre de tiempo de reingreso. O sea, frente a la persistencia tenemos dos indicadores a los cuales hay que prestarle atención. El tiempo de carencia, tiempo entre aplicación y cosecha para consumirlo, y tiempo de reingreso, que es el tiempo entre la aplicación, y la posibilidad de entrar sin ningún elemento de protección. O sea, como entrar al cultivo, podemos entrar, pero sabiendo que como el producto se ha aplicado y está todavía persistente en el cultivo, uno de algún modo tiene que protegerse con un traje adecuado, digamos como para que el producto que esté sobre las hojas o sobre las plantas no toque el cuerpo de las personas. O sea, estamos profundizando en realidad todavía en conceptos, ¿verdad? Tenemos distintos modos de intoxicarnos. Si frente a un producto tóxico estamos en contacto con el producto. Tenemos el concepto de lo que se llama efecto tóxico agudo y efecto tóxico crónico. ¿Qué entendemos por toxicidad aguda? Bueno, en realidad la toxicidad aguda es la que sucede cuando hay un accidente con productos agroquímicos. O sea, es la toxicidad que viene como consecuencia de que ha habido, supónganse, un derrame sobre el cuerpo o una inhalación de un producto, de los vapores de un producto. Entonces es algo que sucedió en forma rápida, en general producida por una sola dosis o por una exposición corta a una sustancia, pero con una cantidad de producto concentrado o altamente tóxico que me significa que me intoxico y que voy a tener cualquiera de los síntomas típicos de una intoxicación. Mareos, dolor de cabeza, desmayos, vómitos o incluso a veces un descomponerse mucho y hasta la muerte. La toxicidad crónica en realidad es otro tipo de intoxicación. Es la que lleva a esa situación que uno ve muchas veces en el campo, ¿no? Cuando uno charla y trata de introducir o incorporar procedimientos de buenas prácticas laborales o de normas de seguridad en aquellos que trabajan con agroquímicos y que uno se encuentra con que la persona plantea, mira, hace muchos años que yo trabajo con productos, nunca me pasó nada. Aprendí esta actividad de la mano de mi padre, al cual tampoco nunca le pasó nada. Pero bueno, la toxicidad crónica habla de aquella la toxicidad que se da cuando una persona paulatinamente va intoxicándose como consecuencia de exposiciones en el largo tiempo. O sea, muchas veces en el corto tiempo uno no ve ningún daño, pero los daños se manifiestan a veces incluso cuando ya la persona ni siquiera está expuesta al producto que le produjo el daño. Por supuesto, todos estos riesgos van a depender del tiempo de exposición, de la toxicidad que tenga el producto, de la naturaleza del mismo, de la concentración que haya tenido y de cómo lo manejemos, de qué técnicas de aplicación usemos, qué elementos de seguridad, etc. Bien, como estamos poniendo foco concretamente en los plaguicidas, quiero plantearles que si bien no tienen el nivel de riesgo que puede tener los plaguicidas, los nutrientes de los cultivos también nos exigen prestarle atención porque tienen algún grado de riesgo su manejo. Productos como la urea, o sea, los productos nitrogenados en el campo, no tienen una toxicidad crónica, no se identifican como de altísimo riesgo, no son productos cancerígenos, etc. Pero en realidad se comportan según las condiciones ambientales en las que uno esté expuesto al manejo de la urea, pueden comportarse como productos irritantes para los ojos, para la piel o para las vías respiratorias. Razón por la cual trabajar con urea, muchas veces trabajamos
sin prestarle mucha atención a este riesgo digamos, cuando cargamos la sembradora o cuando de algún modo cargamos silos. Muchas veces la urea se descarga a granel desde un tren a una planta de silos y las personas están trabajando sin ningún tipo de protección respiratoria, por ejemplo, y de algún modo puede haber daño cuando uno está expuesto por un tiempo en condiciones, sobre todo que a lo mejor se generen vapores, digamos, pueden sufrir un daño en las vías respiratorias. Los fosfatos, o sea, las sales que tienen fósforo, son también fuertes irritantes de los ojos, de la piel, de las vías respiratorias, incluso sus vapores pueden ser tóxicos. Bueno, el boro es un micronutriente, digamos, no se usa tanto por ahí en algunos cultivos como el girasol, pero también hablamos de un irritante y si estamos expuestos durante mucho tiempo al manejo de este producto, podemos también tener algún tipo de irritación en las mucosas nasales, en la garganta, pueden producir tos, incluso en algunos casos sangrado de la nariz. El azufre también es un irritante de las mucosas y de las vías respiratorias, puede producir en las personas más sensibles lesiones en la piel e irritaciones en las vías respiratorias e incluso está en discusión la posible existencia de neumoconiosis causadas por polvo de azufre. Que son las neumoconiosis, en realidad son distintos tipos de enfermedades pulmonares consecuencia de el polvo que ingresa, partículas de polvo que ingresan en las vías respiratorias y que por ahí dañan los alvéolos pulmonares, los pulmones, etcétera. El hierro, o bueno, las sales en las que tengamos hierro no es tóxico en su uso como fertilizante, y el cloruro de potasio también es muchas veces irritante. De algún modo tenemos que proteger las vías respiratorias y los ojos cuando trabajamos con estos productos en polvo. Bien, volvamos concretamente al tema que nos reúne, que es el de los plaguicidas, insecticidas, herbicidas, etcétera. Yo les mencioné en varias ocasiones ya la información que nos dan los envases de los productos. Todos los productos vienen en envases que tienen una información pegada a ellos, en lo que normalmente llamamos marbetes o etiquetas. Los marbetes o etiquetas tienen un diseño característico, como podemos ver en esta filmina, donde normalmente en el centro de la filmina, en el centro del marbete o de la etiqueta, viene toda la información que tiene que ver con la empresa que lo produce, el ingrediente activo, el principio activo que tiene, la molécula, los números de registro ante el SENASA, la responsabilidad legal de la firma, por ahí el nombre, la dirección de la compañía, etcétera. Mirando de frente, digamos, lo que ustedes están viendo también en la filmina, mirando de frente en la izquierda está toda la información que tiene que ver con la seguridad. Y en el lado derecho del marbete, la información que en general leemos los que vamos a trabajar con estos productos en el campo, que tiene más vinculación con, digamos, con qué nivel de ataque de insectos tengo que aplicarlo, en qué dosis, si estoy hablando de tal o cual cultivo, según las características de la humedad del día, etcétera. O sea, cuestiones que tienen que ver más con lo productivo que con lo que es seguridad. En distintas charlas que uno da en los establecimientos de campo y muchas veces tratamos directa e indirectamente de rastrear en qué medida se profundiza o se lee lo que tiene que ver con las precauciones de seguridad, los procedimientos correctos, de primeros auxilios, etcétera, es altamente frecuente encontrar que es una información que no se lee. Entonces, un mensaje que de algún modo quiero dar a aquellos que son profesionales o a aquellos que son productores, tener en cuenta que por ahí recae un poco sobre nosotros la responsabilidad de decir, bueno, yo tengo una mejor capacidad de interpretación de esta información, o bueno, soy consciente de que hay información acá que tiene que ser respetada, y de algún modo, bueno, transmitirla a la gente y establecer normas de manejo más seguro, prestando atención a las indicaciones que se dan en ese lugar. Hay muchas personas en el sector agropecuario vinculados al manejo de los agroquímicos, o sea, a los que se les delega la responsabilidad de aplicar productos, de manejar las pulverizadoras, de manejar mochilas en invernáculos, etcétera, que, bueno, muchas veces no tienen costumbre o hábito o práctica en lo que es la lectoescritura, o sea, no escriben mucho o nada y leen poco.
Entonces, incluso muchos no han podido hacer una escuela primaria y no saben directamente leer. Entonces, frente a esta realidad, tratando de llegar de algún modo con algún mensaje que no va a ser el de la lectura, el de la lectoescritura, los envases también traen una información que viene en forma de pictogramas. Llamamos pictogramas a estos grafiquitos, que yo ahí los he puesto en forma más amplia, que son pequeños esquemas, pequeños dibujitos donde se les indica, bueno, para el manejo de este producto hay que usar botas, hay que usar guantes, no deben volcarse a lugares donde hay cursos de agua con peces porque puede generar mortandad de peces o pueden hacer un daño a lugares donde hay hacienda. O bueno, hay algunos dibujitos que indican manténgalo en un lugar cerrado, que no sea de acceso al alcance de la mano de los niños, etcétera. Bien, en alguna, digamos, de las próximas charlas, yo voy a profundizar en la eficiencia de estos mensajes. En este momento, lo único que quiero compartir con ustedes es que de algún modo tenemos que respetar las indicaciones que dan esas etiquetas o esos marbetes. Tenemos que prestar atención al color que identifica la toxicidad en el marbete, si es rojo, si es verde, si es amarillo, etcétera. Y en realidad tenemos también que inducir a quienes por ahí no saben leer o no pueden leer, a que se interpreten estos pictogramas. Pero el mensaje que les quiero dar y que es como una recomendación, yo no sé si ustedes recuerdan, en la primera charla yo di una primera recomendación y les dije, a lo largo de esta charla yo voy a dejarles algunos mensajes fuerza de cosas que recomiendo hacer. La primera charla fue cuando se sufre un accidente o cuando se ha vivido un incidente, de algún modo tratar de analizar las causas, tratar de investigar los accidentes, mirando siempre cuáles fueron las causas que lo produjeron y no quiénes fueron los responsables. ¿Correcto? Yo ahora les quiero dar otra recomendación. No nos confiemos en que los pictogramas todo el mundo los entiende, porque muchas veces aquellos que no tienen, digamos, los que son los principales destinatarios de los pictogramas, que son aquellos que no saben leer ni escribir, tampoco tienen ejercicio en lo que es la capacidad de abstracción. Entonces, de algún modo, tenemos que explicar nosotros, tenemos que tratar los productores, los agrónomos, los asesores en los campos, por ahí los contratistas, o sea, los capataces, o sea, aquellos que tienen la posibilidad de entender este mensaje, de explicarlo y de hacer un seguimiento de que son respetadas las indicaciones que ahí se están dando, que muchas de ellas tienen que ver con el uso de los elementos de protección personal indicados. Bien, las hojas de seguridad es otro elemento muy importante que se maneja vinculado al tema de la seguridad de los agroquímicos. En realidad las hojas de seguridad, MSDS, por sus siglas en inglés, es la información que las empresas que fabrican o elaboran o, digamos, descubren las moléculas de productos agroquímicos debe presentar, en nuestro caso, ante el SENASA, o sea, la autoridad de aplicación que autoriza el uso en el país de los productos que ellos generan, toda la información de seguridad de esos productos. O sea, es una información mucho más amplia, muchísimo más amplia que la que hay en los marbetes de los productos. Están los principios activos, están las moléculas de esos principios activos, están los excipientes, si hay aceites o si hay otras sustancias que se han agregado para ayudar a la eficiencia de ese principio activo. Hay información de cuál es la presión de vapor, el nivel de evaporación que puede tener en condiciones de distintas temperaturas ese producto, la toxicidad concretamente de ese producto, los efectos que tiene, el grado de inflamabilidad a los efectos de hacer un manejo que, digamos, no expongamos estos productos a lugares donde puede haber un incendio, o donde se puede ocasionar un incendio, digamos, con ellos mismos, al grado de reactividad, los elementos de protección personal indicados para el manejo de esos productos y los primeros auxilios normalmente que deben aplicarse en el supuesto caso que con esos productos haya un accidente.
O sea, la hoja de seguridad en sí tiene una información común en ciertos aspectos a la que contienen en forma más sintética los marbetes, pero mucho más amplia. O sea, hay mucha información útil en realidad para quien va a usar el producto y útil también en el supuesto caso que haya un accidente para los médicos que tengan que actuar para, digamos, atender a una persona que se ha intoxicado con estos productos. Bien, estamos hablando de toxicidad, pero de algún modo tenemos que charlar o compartir cuáles son las vías de ingreso de estos productos al organismo. Hay distintas vías, una de ellas podríamos decir es la digestiva, o sea que lo ingiramos por boca. En general se produce en casos accidentales o por falta de medidas higiénicas básicas, falta de medidas higiénicas básicas que pueden ser, por ejemplo, tomar mate en los lugares donde estoy aplicando agroquímicos, o comer o beber sin haberme higienizado las manos después de haber aplicado agroquímicos, porque de ese modo, de algún modo, contamino aquello que me estoy llevando a la boca y lo ingiero. También hay casos accidentales, lo tengo a continuación, por eso paso a esta filmina y después regreso, cuando muchas veces frente al desconocimiento del riesgo, yo en la charla pasada les planteé que muchas veces suceden accidentes porque la gente no tiene un verdadero conocimiento del riesgo o a veces no conoce algunas normas de seguridad mínimas para evitar un determinado accidente. Y lo que vemos en esta filmina concretamente nos habla, este es un pequeño galponcito donde un productor tabacalero, en realidad en el norte del país, guardaba en un lugar, bueno, fuera del alcance de la mano de los niños, sus agroquímicos, digamos, sus productos agroquímicos, las mochilas con las cuales aplicaba los agroquímicos. Y bueno, si nosotros observamos esta filmina, encontramos algunas cosas que hablan de normas higiénicas básicas no atendidas, tales como, por ejemplo, que muy posiblemente le ha sobrado de alguna aplicación o le ha quedado en algún envase de más tamaño un producto que trasvasó a otro lugar. Y por ejemplo, en esta foto vemos hay una lata de leche nido que muy posiblemente no tiene leche nido, leche en polvo nido, y una botella de Coca-Cola que tiene un producto que muy probablemente no es Coca-Cola. La lógica me indica que dentro de esos dos envases hay producto agroquímico. Este lugar estaba cerrado con un candado, posiblemente no accedieran a él los niños, pero sí pudiera acceder a alguien que por ahí no sabe que dentro de esos envases, por ejemplo, en el caso de la botella de Coca-Cola, no hay Coca-Cola. Entonces, cuando estamos hablando de riesgo por ingestión, o que ingresa por la vía digestiva, en muchos casos estamos hablando de estos riesgos, los riesgos a los que uno llega como consecuencia de estas prácticas que en realidad son prácticas inadecuadas. Bueno, acá hay otra muy importante. En una ocasión, no sé si se llega a distinguir bien en la computadora de ustedes, acá hay en un campo, en realidad un campo, les diría, de punta en lo que hace al manejo de sus cultivos y al desarrollo empresario. Una reunión de trabajo en la cual, bueno, pues estaban trabajando, estaban un grupo de gente charlando, próximos al lugar donde tenían guardados o estivados los envases de agroquímicos y estaban compartiendo un mate. Y el mate, bueno, en un momento dado, no sé si para leer unos papeles o por qué motivo, lo apoyan en el... No fue puesto para la foto, fue una foto tomada de una situación real en la cual estaban mateando y apoyaban el mate sobre los envases de agroquímicos. Digamos, la lógica, son envases cerrados, todavía no fueron abiertos, no tiene por qué haber un riesgo, pero bueno, nos estamos prestando a, digamos, la posibilidad de que un accidente sea posible en el supuesto caso de que, digamos, haya algún grado de contaminación en ese envase o en esos envases. Digamos, me refiero a que, por ejemplo, hubiera un derrame o algo así que pudiera contaminarse el mate y con el mate luego las personas.
Ingresan también por vía respiratoria. Acá cuando nosotros aplicamos agroquímicos sabemos que muchas veces buscamos la gota más pequeña, la que genera la niebla pequeña, porque es más eficiente frente al cultivo, pero eso a su vez trae la contrapartida de que es mayor el riesgo de inhalarlo. Y por último, digamos, el riesgo más frecuente en el campo, el que se da con mayor frecuencia, que es el riesgo por la vía dérmica, o sea, el contacto con el cuerpo de las personas. Bien, hablando del manejo consciente y responsable en el campo, tenemos que pensar, bueno, ¿cuáles son nuestra responsabilidad motivados o movidos por este curso? Es cuáles son los grupos laborales que están expuestos al tema de riesgo de intoxicación con productos agroquímicos. Bueno, básicamente los que están en el transporte, los que trabajan en la carga y descarga de estos productos, los que están en los depósitos, almacenes o los sitios de acopio de estos productos, los que trabajan en plantas de silos, los que están en el tratamiento de semillas y en el manejo posterior de semillas, por ejemplo en la siembra, o sea, a campo y en otros ámbitos. Antes hablábamos de los laboratorios de análisis de semilla. Aquellos que están a campo trabajando en la preparación de las diluciones, en la aplicación a campo, con mochila, con pulverizadora, incluso en la aplicación aérea. Y por supuesto, uno de los temas que a todos nos motiva muchísimo y a ustedes también, los que están en la disposición final de los envases. El manejo de las hojas de seguridad, les comparto algo que es lo que llamo la tercera recomendación, como ven ahí abajo que dice. Esta tercera recomendación que yo les doy es que en todos los campos deberían estar por lo menos una copia de la hoja de seguridad de cada uno de los productos que ustedes utilicen o vayan a aplicar. Idealmente que esas hojas de seguridad pudieran estar archivadas en carpetas en forma limpia, higiénica y en un lugar accesible. Que los trabajadores o la gente que tiene que manejar los productos de algún modo conozca la información que hay en esas hojas. No descansar en que lo lean ellos porque a veces no lo van a entender o no tienen la capacidad a lo mejor para tanta información. De algún modo aquellos que tenemos más capacidad para entender eso, transmitir cuáles serían las normas que se desprende de esa información deben respetar. Y por supuesto, en el supuesto caso que haya que asistir a alguien que se ha intoxicado y haya que llevarlo a un centro de salud, idealmente ir con la hoja de seguridad de los productos que se están trabajando. En realidad, de todos estos, digamos, grupos ocupacionales que yo les mencioné, transporte, carga y descarga, plantas de silos, depósitos y almacenes, etcétera, hoy vamos a trabajar únicamente con lo que es el transporte. Cuando transportamos agroquímicos hay algunas cosas mínimas, o sea, hay para hablar mucho del transporte de agroquímicos, pero algo mínimo nos dice que tenemos que trabajar transportándolos en envases cerrados, nunca llevándolos en la cabina donde hay personas, en la cabina del vehículo, no transportarlos junto con personas, alimentos o animales o forrajes, verificar que no haya clavos ni nada que pueda dañar el envase y que el envase se rompa mientras lo estoy transportando, y cuando uno carga en el transporte, de algún modo sujetar adecuadamente esa carga para que cuando uno se mueva por los caminos rurales, ese producto o esos envases no se caigan y pueda haber algún riesgo de rotura o derrame. Por otro lado, hay una legislación amplísima en todo el tema de transporte de agroquímicos. Estas filminas van a quedar subidas a la página y ustedes pueden tomar nota de todo esto luego con detenimiento. Las filminas van a estar para todos ustedes también. Hay una normativa nacional de tránsito, hay una normativa sobre transporte de cargas o residuos peligrosos, porque los agroquímicos son residuos peligrosos, y hay normativas a nivel de la provincia de Buenos Aires o a nivel de Santa Fe, Córdoba, Río Negro y Mendoza que hablan de estas temáticas. Es un tema amplísimo, o sea, los tiempos ya no nos dan para profundizar, pero le queda esta información y por supuesto podemos hablar a futuro lo que ustedes necesiten. Las personas que van a transportar agroquímicos deben en su vehículo disponer del registro del conductor, la licencia nacional para cargas peligrosas, certificado de cobertura de ART, en cierto modo les estoy resumiendo lo que figura en esa legislación anterior, cédula verde del camión, certificado de habilitación para cargas peligrosas de ese camión que transporta agroquímicos, el último recibo de patente pago, certificados seguros al día del vehículo, el remito de la mercadería transportada, o sea, si ustedes encargan a alguien transportar agroquímicos, deben entregarle un remito y deben entregarle la hoja de seguridad de aquello que va a transportar.
Idealmente hasta sería indicado que disponga elementos de protección por el supuesto caso que tengan algún accidente con ese producto. Cuando se transportan grandes volúmenes, todo esto que les he mencionado corre, o sea, son exigencias. Las personas que conducen estos vehículos tienen que tener un examen psicofísico, tienen que tener una habilitación, para lo cual tienen que hacer un curso que es exigido también por la ley. Y cuando lo que se transportan son volúmenes pequeños, hubo algunas preguntas después de la charla anterior, y por eso lo quiero mencionar, de qué pasa si un productor va entre un campo y otro, o que manda a alguien a la agronomía para traer una pequeña cantidad de envases al campo. Bueno, si los volúmenes son bajos, no tenemos estas exigencias, pero si superamos los 500 kilos, nos corren a todos, no importa la procedencia nuestra, el transporte de grandes volúmenes, o sea, por encima de 500 kilos, corre toda esta legislación que yo les mencioné. Yo acá les estoy mostrando digamos, una dirección web donde pueden acceder, digamos, yo ahora la voy a tener que retirar antes de que la puedan ver, pero la van a ver luego en la filmina, donde pueden ver el caso de un transporte de un producto agroquímico que sufrió un accidente en una ruta, y cómo, digamos, cuando el transporte se hace de un modo adecuado y se procede, digamos, con la información necesaria para los bomberos, etcétera, se pudo trabajar y atender el accidente adecuadamente. Bueno, acá les muestro una filmina donde las cosas no fueron adecuadas, ¿no? En un campo encontré un tractor que había ido hasta un lugar donde llevaba un acoplado con los agroquímicos que iban a utilizar durante el día, y que luego quedó en la mitad del campo digamos, el acopladito este donde iban los envases, medida básica inadecuada, porque por supuesto cualquiera podía acceder a eso que con los productos tóxicos quedó en el medio del campo. Y por último, y ya cerrando esto, les quiero mencionar algo que a veces no se tiene en cuenta, y es que cuando hablamos del transporte de agroquímicos tenemos que también prestar atención a lo que es el transporte que llega con grano a las plantas de silos, muchas veces con ya el tratamiento de productos fungicidas para evitar, digamos, ataques en los granos. Cuando el transporte llega a las plantas de silos y se produce, digamos, el camión llega al lugar donde se hace el calado, o sea, la toma de muestra para ver la calidad del grano que llega, hay un operario normalmente en esa plataforma que retira, digamos, la lona que cubre el grano del camión y que queda expuesto a los vapores que en ese momento en forma concentrada le llegan desde el camión con el producto que fue aplicado para tratar el grano. O sea, ahí también tenemos que prestar atención por los elementos de seguridad que son necesarios. Bueno, vamos a concluir hoy porque el tiempo fue tirano y me excedí ya más de 5 minutos. Es el tiempo de ustedes ahora para las preguntas que hayan hecho llegar. Bueno, la escuchaban entonces a la señora Ana Cristina Amador. En un primer módulo hablaste sobre condiciones de trabajo y calidad de vida, ¿no? Las normas de higiene, y hoy, ¿no?, el tema que correspondió sobre higiene y seguridad en el manejo de agroquímicos y fertilizantes. Bueno, Ana, hay varias preguntas que llegaron. Voy a comenzar con la primera. Tiene que ver con el manejo de la toxicidad. Si uno quisiera sacar un indicador de la toxicidad de los insumos utilizados en su producción, ¿no debería incluir entonces los fertilizantes? Y esto lo quiero concatenar con la siguiente, que ¿es correcto que los fertilizantes no tengan toxicidad? Bueno, a ver, digamos, vamos a la primera, en realidad, si me la podés volver La diferencia entre si uno quisiera sacar un indicador de toxicidad en los insumos utilizados en su producción, ¿no debería entonces incluir a los fertilizantes? Bueno, sí, en realidad los fertilizantes son productos que tienen un nivel de agresión, digamos, de toxicidad que es muy inferior al que puede tener un producto insecticida. Los insecticidas, por supuesto, son los más tóxicos, los productos plaguicidas en general, o sea, el nivel de toxicidad es menor, pero indudablemente, yo les mencionaba, no es que tengamos que desatender el riesgo que pueden tener, también tenemos que utilizar elementos de protección, porque si los inhalamos, podemos tener, reacciones en el sistema respiratorio, digamos, son menos agresivos
Pero por supuesto sí, son productos de los cuales también tenemos que protegernos, proteger la piel, proteger de no inhalarlos en el supuesto caso que los estemos trabajando en polvo y digamos al respirarlos puedan generarnos un daño. Tenemos que usar protectores, digamos, de los ojos porque producen irritación, digamos, de las vías respiratorias y trabajar con guantes, con mangas largas, digamos, es un nivel de riesgo muy inferior al que podamos tener con los plaguicidas, en los cuales pusimos el foco principal, pero digamos, también exigen que nos protejamos y tengamos, digamos, prestar atención al riesgo que ellos significan, ¿no? Bien, y la otra parte de la pregunta es si es correcto que los fertilizantes no tengan toxicidad. Bueno, es un poco bien, lo bien, que bien, estoy bien, bien, queriendo bien, explicar. bien, O sea, bien, bien. tenemos un nivel de riesgo distinto en realidad, Perfecto. pero digamos son productos que sí, o sea, en la medida que pueden generarnos erupciones en la piel o que nos pueden generar neumoconiosis, digamos su inhalación, nos están generando un daño, pero de una naturaleza muy distinta a la de los plaguicidas. Quisiera acotar también que los fertilizantes, a diferencia de los fitosanitarios, no están clasificados como mercancías peligrosas. Por lo tanto, al momento del transporte, tampoco son mercancías peligrosas para el transporte. Eso es importante al manejo del al momento del manipuleo, pero no dejan de ser productos para los cuales debemos usar cierta protección acorde a al producto en sí, que el riesgo es quizás por el efecto polvo o bueno, por una cuestión de irritación del producto mismo. Bien. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con los valores de DL50. La pregunta es si se expresan como cantidad mínima ingerida siempre o si pueden expresarse como dosis inhalada. Y también preguntan si se refiere a un ingrediente activo o grado del producto en el envase. Bueno, entiendo que se refiere al principio activo. Ahora, la DL50 nos habla de, digamos, es la dosis letal que, que afecta al 50% de la población de un organismo, de algo que ha sido o ingerido, o sea, es una intoxicación crónica la que mide, no una intoxicación en el largo plazo, y que tiene vinculación con si ha sido ingerido o si ha habido un derrame sobre el cuerpo. Normalmente esas son, digamos, las dos pruebas que se manejan. No sé si he respondido, ¿por qué no me lees de vuelta? Sí, pregunta si los valores de DL50 se expresan como cantidad mínima ingerida siempre o si pueden expresarse como dosis inhalada, si se refieren a un ingrediente activo o grado del producto en el envase o recipiente. En realidad, digamos, las pruebas a las que tuve acceso tienen que ver con el ingerido y el que ha sido por contacto con la piel. Bien. Puede ser que haya ensayos, por supuesto, hechos con producto inhalado también. Sí, claro. Bien. La siguiente pregunta, ¿qué diferencia existe entre persistencia y residualidad de un agroquímico? No, son sinónimos. O sea, Bien. La persistencia de un producto activo nos habla de la cantidad de tiempo que ese producto está, bueno, la palabra lo dice, activo, o sea, con su efecto insecticida o su efecto plaguicida vigente, que puede producir un daño. Y la residualidad nos habla de en qué medida tenemos residuos de ese producto que nos puedan generar un daño. Exactamente, Ana. Normalmente el concepto de persistencia se aplica para lo que son insecticidas y el efecto de persistencia ante una plaga o de control ante una plaga. Y la residualidad habitualmente se refiere a la residualidad para el control de malezas, por ejemplo. Esa es un poco la distinción en el uso cotidiano. En los frutos también, o sea, se hacen los laboratorios, digamos, los mercados concentradores, supónganse de frutas y hortalizas, hacen muestreos, chequeos, para ver si hay residuos tóxicos, que en definitiva es en qué medida puede haber productos residuales, digamos. Bien. Una pregunta más. Acá la consulta es si se está trabajando en investigación, en determinar o corregir los periodos de carencia en condiciones de invernadero. Y luego pregunta
no todos los marbetes tienen inscripto el tiempo de reingreso al lote. ¿Dónde podemos encontrar esa información? Bueno, respecto a la última pregunta, es verdad, no en todos los marbetes, porque bueno, acotan bastante información por el hecho de que hay poco espacio. Pero en las hojas de seguridad normalmente, si es necesario identificar tiempo de carencia y tiempo de reingreso, según en qué se aplican los productos, están indicados. O sea, lo razonable es tratar de analizar y de estudiar las hojas de seguridad porque dan una información mucho más amplia de aquello que nos interesa en este tema de la seguridad laboral. Pero había otra pregunta que no respondí. Sí, la primera, si se está trabajando en investigación, en determinar o corregir los periodos de carencia en condiciones de invernadero. Bueno, en realidad, a nivel de la investigación y el desarrollo, tanto a nivel público como privado, sobre todo me parece que por la naturaleza de los costos en la investigación hay mucho más, me parece, a nivel del sector privado, se está trabajando en todo lo que hace a disminuir el riesgo toxicológico que pueda tener un producto. Parte del riesgo toxicológico está vinculado también a la residualidad. Entonces, de algún modo, en la conjunción, digamos, de lo que se busca a través de la investigación, entiendo, o sea, no puedo dar casos concretos, por eso no lo puedo aseverar, pero entiendo que es uno de los factores que se deben estar tratando de analizar, sobre todo porque sabemos que si trabajamos a cielo abierto con estos productos tenemos un riesgo, pero si trabajamos en el contexto de un invernáculo, donde las condiciones son mucho más agresivas, porque el ambiente es confinado, las temperaturas son más elevadas, las condiciones de humedad también, el efecto del tóxico del producto va a ser mucho más grave. A eso se da, digamos, el acompañamiento de que en esas condiciones tan extremas que se dan dentro de los invernáculos, muchas veces los trabajadores se resisten al uso de elementos de protección. Entonces, quiero entender que entre las cosas que la investigación debe estar poniendo foco es en también trabajar sobre temas de residualidad. La siguiente quedó medio colgada cuando yo te empecé a consultar acerca del grado de toxicidad. Y una de las preguntas era si el nitrato de amonio podía generar algún problema en especial. A ver, la vez pasada surgió también el tema del amonio. O sea, todos los productos vinculados al, digamos, con nitrógeno en particular, pero con amonio también, pueden generar vapores, y en esos vapores, con el amonio hay irritación de las vías respiratorias. Entonces, de algún modo, siempre en el manejo de estas sales, uno tiene que usar elementos de protección que eviten que uno lo pueda inhalar en el supuesto caso que se generen vapores y que, por supuesto, no haya contacto con la piel de las personas. Sí, son irritantes, o sea, son productos irritantes. Bien. Incluso según en qué condiciones estemos, por ahí las condiciones coadyuvan. O sea, siempre que estamos hablando de higiene y seguridad en el campo, tenemos que mirar muchísimos factores. Entonces, según en qué ámbito estemos trabajando y en qué condiciones climáticas y con qué sistemas de aplicación, etcétera, el riesgo puede ser todavía mayor. Dos preguntas más para realizarte, hay muchas más, tuvimos que dejar algunas. Las hojas de seguridad de los fertilizantes no indican clase toxicológica según la Organización Mundial de la Salud, clase 1A o 1B, 2, 3, 4. La pregunta es si habría forma de catalogarlos en una categoría. No podría responderla. A ver, no quiero no responderla, con lo cual voy a recurrir a quienes puedan digamos, darme una información como para poder dar una respuesta que la daré en forma abierta, no direccionada solo a la persona interesada, con idea de que todos, bueno, puedan tener una respuesta. Pero no la puedo dar en este momento. No hay problema. La siguiente pregunta es, para transporte de bidones vacíos, la consulta es si rigen los mismos requisitos que ya mencionaste como para agroquímicos. Bueno. Concretamente con el tema de movimiento de bidones vacíos, triple lavado, digamos, descarte final, reciclado de envases, etcétera, vamos a tener una charla concreta y específica. Pero bueno, los envases vacíos siguen siendo considerados
productos peligrosos, o sea, mercancías peligrosas. Así que sí, es correcto que siguen corriendo todas las normas y exigencias de lo que significa transportar productos peligrosos. Y bueno, damos por culminada la serie de preguntas en lo que fue este módulo número 2 sobre higiene y seguridad en el manejo de agroquímicos y fertilizantes. Quiero adelantar el próximo módulo, porque bueno, los 6 están a tu cargo. El próximo es el número 3 y el tema que tratarás, organización del trabajo en acopios y en tareas a campo. Correcto, o sea, ahora sí vamos a irnos concretamente al terreno en el cual trabajamos aplicando los productos agroquímicos, y le voy a dar un espacio también bastante importante porque es un tema sobre el cual tenemos que prestar mucha atención, que es el ámbito en el cual nosotros acumulamos, guardamos o estivamos los productos agroquímicos. Bueno, Geraldine, para cerrar este módulo número 2, no sé si quisieras agregar algo y si no, bueno, las saludo a las dos. No tengo mucho más que agregar, ya hablamos bastante. De todas formas, podemos recibir más preguntas. Si llegan a tener más preguntas fuera de este momento, las estaremos recibiendo y trataremos de contestarlas personalmente vía mail o en la próxima edición. Y lo esperamos a todos los oyentes entonces en la próxima. Muchísimas gracias entonces Geraldine Busch y Ana Cristina Amador. Nos encontramos el próximo 14 de junio, tengo esta fecha, 17:30 horas, para tratar el módulo número 3 con todos ustedes. Muchísimas gracias.